Hey, ¿qué tal? Soy Brian Medina, profesor de los cursos de Filosofía y Psicología, y el día de hoy voy a dar respuesta a la pregunta a nivel San Marcos que subimos el día de ayer del Ponte a Prueba de El Oye Test. Así que es momento de incorporarte a nuestro ciclo. Bien, seguimos con el video. Mira. Cuando hablamos de filosofía antigua, recuerda que estamos hablando del inicio de la filosofía. Para esto tienes que remontarte al concepto de que la filosofía no es que siempre existió, como muchas de las cosas que ha producido el ser humano, ya a nivel intelectual, tienen un principio. Y esa idea de que todo tuvo un principio, la manejamos bajo ese concepto, de que la filosofía antigua nace, ¿sí?, allá por el siglo VI antes de Cristo. Pero ¿qué cosa ocurrió antes? Bueno, antes, ¿qué hacían los griegos para dar explicación a la naturaleza, a los animales, a la realidad en sí misma, ¿no? O sea, ¿qué formas de razón daban ellos sobre su realidad? Ya, para eso ellos recurrían al mito, a la mitología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos preguntan cómo es que surge la filosofía, cómo empieza la filosofía antigua, pues decimos, según Comfort, que él sostiene la siguiente idea, que la filosofía comienza con el famoso paso del mito al logos. ¿Y qué cosa es eso? Pues que a nivel histórico, los griegos primero explicaban todo desde un punto de vista mitológico y después pasaron a una explicación filosófica. Por lo tanto, el tema a tener en cuenta es este tránsito, este salto de lo mitológico a lo filosófico, implicó un abandono de la mitología, es que la filosofía era opuesta a la mitología, es que los filósofos consideraban que esto estaba mal. O sea, la idea es entender qué pasa con ese famoso paso del mito al logos. Y lo primero y lo fundamental que tienes que tener en cuenta es que el famoso paso del mito al logos en realidad implica que los filósofos buscaron una alternativa, es una respuesta alternativa al mito. Por lo tanto, el mito y la razón o la explicación filosófica conviven, hay una convivencia, ¿sí? Una convivencia. ¿Entre qué? Entre la explicación mitológica, que la encontramos ¿dónde? En Homero y Hesíodo. Y Homero y Hesíodo, ¿qué cosa tienen en común? Pues que ellos van a definir todo lo que conocemos como la paideia griega. ¿Y qué cosa es la paideia griega? Pues el formato educativo que tenían los griegos para transmitir valores, costumbres, etc. Entonces, esa explicación se va a seguir manteniendo, más aún los griegos todavía van a continuar desarrollándose en el plano de la paideia griega definida en las obras de Homero y Hesíodo, la Ilíada, la Odisea, los Trabajos y los Días o la Teogonía, ¿ya? Pero alternativamente a esto está la filosofía. ¿De quiénes? De los primeros filósofos, los llamados presocráticos. De ahí el nombre del primer periodo de la filosofía antigua, periodo presocrático. ¿Quiénes fueron? Hey, espera. ¿Te está gustando esta clase y no estás matriculado todavía? ¿Qué esperas? Tenemos los ciclos anual, semestral, semianual Uni, semianual San Marcos y se me olvidaba, el ciclo IEN Uni. Haz clic en el link que aparecerá aquí arriba para que te puedas inscribir. Sigamos con la clase. El primer filósofo, padre de la filosofía, Tales, luego Anaximandro y Anaxímenes. ¿Y ellos a dónde pertenecen? Porque ellos tres tienen algo en común. Ellos pertenecen a la llamada escuela milésica o también llamada escuela de Mileto. ¿Sí? Escuela milésica. ¿Por qué? Porque vivieron en la polis de Mileto, desarrollaron ahí su filosofía. Entonces, lo que nos debe de quedar en claro es que filosofía y mitología convivían. Pero, ojo, mitología y filosofía son dos cosas diferentes. No es que sean iguales. Pero diferente, repito, no implica exclusión, no implica rechazo. No es que el mito está mal, el mito está equivocado o hay que abandonarlo para trabajar esto y que todo el mundo se alinee a la explicación filosófica.
¿Sí? La idea era simplemente encontrar nuevas formas de explicación. Para esto también es importante ver que Comfort no es el único autor que va a hablar acerca de cómo es que se desarrolla, cómo es que surge la filosofía. Otro elemento importante, o mejor dicho, otro personaje importante es Fernand. Fernand también va a hablar acerca de cómo es que surge la filosofía. Y Fernand planteó, ¿qué cosa? ¿Qué cosa ha planteado él? Fernand plantea el surgimiento bajo los llamados factores socioculturales, ¿ya? Plantea los factores socioculturales. Es decir, para nuestro amigo Fernand, por ejemplo, el politeísmo de los griegos era un factor a tener en cuenta. ¿Y eso qué hace? Pues remarca lo que te estoy explicando, que si una de las condiciones para que surja la filosofía era la diversidad de creencias en dioses que tenían los griegos, eso nos permite entender que los griegos sí tienen como base su sustento mitológico. Ahora, Fernand dice que lo importante de la religiosidad, ¿ya? Del plano politeísta griego, es la no existencia de un libro sagrado en lo que puedan ellos luego basarse, sino más bien hay una diversidad de versiones de un mismo mito. Por lo tanto, ¿ya? Esta diversidad permite pues el sentido crítico, el que yo pueda tener mi propia observación, mi propio razonamiento, mis propias sugerencias o hipótesis acerca de lo que pudo haber pasado en el mito, ¿ya? Y ojo, cuando la filosofía aparece, según Fernand, también va a coincidir con Comfort en la idea de que el mito no es abandonado, porque el mito forma parte de la cultura griega, donde también podemos resaltar la idea de que la filosofía no es opuesta a lo mitológico, en el mismo Platón. Cuando Platón escribe los diálogos socráticos, pues él también habla en mito. Él usa las famosas alegorías. Así que quiero que vaya quedando bastante claro de que la filosofía no es algo contrario a lo mitológico. O si quieres extrapolar un poquito más, la filosofía no es opuesta a la religión. Y eso tiene que quedarte bastante claro. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que te estoy mencionando, pues veamos la solución a la pregunta. A ver, la pregunta dice lo siguiente. Durante el siglo VI a.C., en la costa occidental de Jonia, eso es correcto, ocurrió la primera aparición de la filosofía occidental. Fue con la escuela milesia, excelente, que se inaugura en el primer periodo de la filosofía. Acá está el periodo presocrático. Conocido como presocrático, con pensadores que intentaron satisfacer sus preocupaciones intelectuales por el conocimiento de la naturaleza sin excluir radicalmente los conceptos teológicos del cosmos. Por esa razón se puede afirmar que, ¿qué podemos afirmar? Y tienes dos opciones. La primera dice que todo el saber de los presocráticos es más valioso que la filosofía posterior. Bueno, eso no tiene que ver, o sea, no es que esto era superior a lo que vino mucho más adelante, ¿no? Y la otra dice que es un error pensar que el saber jónico constituyó una ciencia secularizada. ¿Qué significa ciencia secularizada? Pues ciencia que no valora lo sagrado. Y sí, chicos, los griegos seguían valorando lo sagrado justamente por su visión religiosa, su visión politeísta, o si quieres, su visión mitológica. Más aún, te voy a dar un datito, un adelanto. Aristóteles, él hace ciencia, estudia la ciencia, pero ¿qué pasa con Aristóteles? Aristóteles en ningún momento realiza experimentos, porque para él la naturaleza es sagrada y debe ser contemplada. La famosa filosofía primera, la metafísica, y la filosofía segunda, la física, ¿qué son? Pues son formas teóricas que uno conoce el mundo a través de la contemplación y el razonamiento, no a través de la manipulación. Por tanto, la respuesta sería: el emoji de me divierte. ¿Sí? Bien, muchachos, esa sería la respuesta a la pregunta propuesta. Nos estamos viendo. Cuídense.